Los estudiantes estaban macheteando algún examen en el casting. Particular recién casting, que es un modelo que tiene un amigo muy querido, que está post-entrenado en Sebastián. Y entonces, bueno, en su diálogo te contesta como uno de sus primeros experimentos era una ahí peronista que estaba vinculada a Twitter, si vos le tuiteabas. Bueno, tenemos horas, sí, así que vamos a comenzar. Y el que llega tarde, llegó tarde. A mí me gusta ponerle títulos manteneros a las cosas. Pero en serio vamos a hablar de esto. No vamos a hablar demasiado, después hacemos una parte sobre las cuestiones técnicas más profundas de lo que llamamos inteligencia artificial. No vamos a tener para empezar a arrancar la superficie, pero lo que vamos a intentar hacer en los próximos 45 minutos es un pequeño repaso histórico que poner en contexto las cosas nos ayuda a observar la dirección de la flecha del tiempo y pensar hacia dónde vamos, no tanto en términos técnicos, sino más bien en términos sociales. La primera observación es esta, mi frase favorita de un gran estadístico inglés, Steve Jobs, que decía que todos los modelos son erróneos, pero algunos son malos. Ténganlo siempre presente cada vez que inicie con un modelo de inteligencia artificial. Breve pero necesario. En principio yo hablo de inteligencia artificial a regañadientes. Cuando lo use a lo largo de esta charla es por tener un léxico común. Inteligencia artificial es un término de marketing. Lo inventó brillante matemático John McCarthy porque necesitaba financiamiento oficial. Y usar autómatas estocásticos, la verdad que no daban mucha plata en la década del 50. Cuando comenzó el seminario Gabo en el año 56, bueno, ¿cómo consigo financiamiento público? Vamos a hablar de inteligencia artificial. De hecho, él mismo lo reconoce cuando le dan el premio Turing, de esa fue una zafada para conseguir. Y es hasta mundialmente lamentable todas las contribuciones del mercado, que son muchísimas, las que más recordemos de la siguiente intervención. Porque en realidad, yo recurro a otro de nuestros maestros, André Parmelón, él decía, lo bueno de los protocolos es que hay tanto que uno puede elegir el que más le guste. Bueno, con la definición de inteligencia artificial pasa lo mismo. Hay tantas que uno puede elegir la que mejor le toca. Pero en este contexto vamos a usar eso. La segunda cuestión es que la palabra es el elemento central de la civilización. Y toda inteligencia artificial opera sobre texto en el sentido amplio, y no necesariamente sobre el contexto. El texto no es solamente palabra escrita, la imagen, el movimiento, el sonido, la ubicación temporal-espacial son texto. Y la ubicación, la imagen del mundo,
la representación del mundo con el que casi venimos genéticamente, porque tenemos orientación espacial desde el momento mismo en que nacemos. Es lo que le falta a las inteligencias artificiales. No tienen un mundo. Su mundo está reducido al contexto, que es la cantidad de miles o millones de tokens que tengan disponibles. Su nacimiento y su muerte se producen en pocos minutos, algunas horas o algunos minutos. Todo cambio, todo desarrollo social está determinado por el desarrollo de las cosas. Eso si quieren seguimos más adelante. Preguntarse hacia dónde vamos implica reconocer la historia y saber de dónde venimos. Preferí encabezar esta sección con una frase que también uno de nuestros más brillantes en términos de la ciencia de la computación y un señor de un humor muy particular, Dijkstra, que alguna vez la polémica de si pueden haber máquinas que piensan, Dijkstra decía, discutir si una máquina puede pensar es tan inconsistente como discutir si un submarino puede nadar. Ustedes seguramente conocen, cuando menos los que han hecho un curso elemental de análisis matemático, al señor de colores y de la película. ¿Cuántos digo este señor, que algún historiador dice la persona más inteligente que jamás hubiera vivido, Gottfried Leibniz, inventó el elemento fundamental de la inteligencia artificial, tal como la conocemos. La regla de la cadena para calcular derivadas. Sin ese pequeño truquito matemático que dice que la derivada del producto de funciones es el producto de las derivadas, se pareció una altura de 680 y pico cuando Leibniz lo escribió, no era tan novedoso. Es el fundamento de toda la inteligencia artificial con la que estamos jugando, incluyendo los predictores del teléfono que te corrigen aquello que querés poner, que te ponen exactamente lo el otro señor de la peluca, el marqués de L'Hôpital, también conocerán que haber sufrido un curso de análisis matemático que publicó las conclusiones finales. Las computadoras son muy buenas haciendo derivadas parciales. La arquitectura de computadoras favorece poder calcular derivadas parciales. Es casi un instrumento precioso. Hay dos grandes familias de algoritmos para calcular derivadas parciales en computadoras. Uno de esos algoritmos es la integración inversa, cuando uno tiene una función cuyo dominio está en el campo de números reales a la n y su imagen en el campo de números reales a la m, donde n es considerablemente mayor que n. Ahí se lucen particularmente. Y es lo que usan, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de imágenes. El algoritmo de retropropagación por recuperación inversa fue desarrollado por un matemático inglés, Sepolin-Einman, en el año 76. En su tesis, en realidad, era una expansión de serie de hay la gente que van a conocer la anterior.
y otros. A ver, algunos han visto este retrato, pero si no, les recuerdo, ese señor es Cauchy, matemático francés del siglo XIX. Ese señor inventó la técnica fundamental que usamos para entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Es el descenso de la vida. Mucho después de Cauchy, que lo escribió en 1847, Hadamard, matemático francés, volvió a escribirlo en 1908. Las publicaciones científicas no circulaban tanto en aquellos tiempos, pero tenían la fundamental esencia, excepto cuando Cauchy le hizo alguna trastada a Evariste Galois, pero eso pertenece a la premiolapia de la matemática, tenían la esencia de reconocer el trabajo. La falta de esencia en reconocer un trabajo previo era todo un chivo, llevó al otorgamiento del Nobel de Ciencia más indignamente otorgado de la historia. Allá que fin del anuncio. El método que usamos ahora, que es el descenso estocástico del gradiente, fue desarrollado por Lawrence y Monroe en la década del 50. Ahora sí, a estos señores, por lo menos al que está en corredor, es seguro que lo conocen. El señor Gauss. El señor Gauss, según cuenta el señor Bollinger, nos fabricó la primera red neuronal. Porque en definitiva, la regresión lineal por el método de cuadrados mínimos es una red neuronal de dos capas, muy modesta, calculada a mano, pero es una red neuronal. Por supuesto, ni siquiera el concepto de neurona existía cuando Gauss en 1795 por ahí desarrolló el sistema de los mismos cuadros. ¿Cuál es el objeto que tiene los mismos cuadros? Tiene una estadística, quiero proyectarla, quiero hacer una predicción. ¿Y qué hacen los sistemas de inteligencia artificial? Predicciones. Predicciones basadas en así como hablamos del Deep Learning, en realidad un sistema de regresión lineal lo podríamos llamar SHA. Sí, ahora sí. A estos señores también los conocen, si no los conocen, en el territorio de la ciencia de la computación, están absolutamente usados. En el resto son personas. George, no solo describieron los fundamentales, sino que trazaron la raya de donde no podemos ir. Él es, por así decirlo, el némesis de todos nosotros los matemáticos. Porque nos enseñó que hay cosas que no podemos resolver. No vamos a entrar en detalles, pero yo era un tipo sumamente interesado en esto que llamamos inteligencia artificial o máquinas de pensar. Y de hecho formuló la famosa prueba de Turing como evidencia de distinguir humanos de máquinas. Es una prueba bastante mal, ciertamente, porque el cuarto chino de Searle la cumple perfectamente. Después vamos a hablar del cuarto chino de Searle. Pero es uno de los primeros interesados en la materia. En una época donde además toda la concepción tecnofilosófica que era
la cibernética, era la moda, ¿no? Lo que estaba en el extremo del pensamiento. Sí. Esta lista de gente probablemente la conozcamos, pero la primera red neural recurrente que no aprendía, la formularon los físicos en 1924. Ising y Lenz en realidad el profesor de Ising, que le planteó el problema, él hizo su tesis sobre el problema que le planteó. La idea de redes neuronales viene de, por supuesto, son neurobiólogos. Robert McCulloch y Walter Pitts, que imaginaron que una neurona se podía representar de una manera muy simple como un circuito binario. Se apaga o se prende, manda la señal por el axón o no la manda. Después descubrimos que no es tan así. Pero el trabajo de Warren y McCulloch, de McCulloch, inspiró todo el desarrollo de lo que después llamamos redes. De hecho, la primera red que combina redes neurales lineales y funciones de nacimiento no, perceptrón, la neurona artificial. La primera red de perceptrones en múltiples capas de eso fue en Rosenblatt en 1956. El problema es, bueno, ¿cómo hacemos que una red pueda cambiar ciertos valores, pesos, a medida que se alimenta más información? Es decir, que aprende. Las redes no aprenden. Aprendemos los humanos y algunos otros ejemplares biológicos. Las redes son, en realidad, una red es una computadora que va adaptando valores en función del input a través de ciertos procesos que son matemáticamente muy bien conocidos, y como demostraba antes, conocidos desde finales del siglo XVI. La primera red que aprende la hace Shinichi Amai en 1972. Hace 54 años. Y la teoría fundamental del aprendizaje automático le pertenece a dos matemáticos soviéticos, Vladimir Wagner y Alexei Chervonenkis. Hoy lo conocemos como teoría Wagner-Chervonenkis, teoría fundamental del aprendizaje automático. Y es a los sistemas de aprendizaje automático lo que la teoría fundamental del álgebra es determina el límite de la posibilidad de aprender. Boris Solomonov, por esa época más o menos, de los 60, escribió la teoría general de la inducción como probabilidad algorítmica. La probabilidad algorítmica es muy interesante porque es un sistema probabilístico completo, de los pocos o el único sistema probabilístico completo de conexiones que podemos funcionar siempre puestas, pero claro, como es completo es incomputable. Kolmogorov volvió a descubrir la probabilidad algorítmica 5 años después. El asunto es que cuando Kolmogorov se enteró del trabajo de Solomonov, lo que conoció expresamente. La red posee la primera red de 8 capas
la describieron en 1971 otros dos científicos serios, Alexei Vazmenko y Ariane Graf, que habían resuelto el gran problema que hasta ese momento presentaba la profundidad de las redes, el problema de la dispersión. Cuando vas avanzando de capa tras capa, la dispersión de error va aumentando. Entonces, ¿qué aplicamos para corregir la dispersión de error? El descenso de la Graiman, de quien ya hablamos, describió los algoritmos modernos de retropropagación, que en realidad lo que hace es generar un trabajo que había hecho un ingeniero aeronáutico 10 años antes, Henry Kelly. Esto sirve para mecánica de fluido, pero también tiene que servir para alguna otra cosa, que es el salto de Carlos en el 82 aplica el método de retropropagación de feedback a las redes neuronales. Mientras tanto, la arquitectura fundamental de las redes convolucionales, lo que más se ha usado para el reconocimiento de imágenes, fue creada por Kunihiko Fukushima en Japón en 1971. Y también me dejó otro regalito fundamental, que es el mecanismo de corrección por excelencia, el ReLU en las redes convolucionales que Fukushima desarrolló en el 61. Seguimos con otras cosas. Wei Zhang hizo la primera red neuronal bidimensional moderna entrenada por feedback de propagación y aplicada al reconocimiento de caracteres en el año 88. Langecun publicó su red convolucional que hace el reconocimiento de caracteres, en el caso sea reconocimiento de código postal, el año siguiente. Hay muchos otros, no voy a hacer una enumeración de la historia. De hecho, paso una publicidad tradicional, en algún momento para el sitio del libro estoy escribiendo algún apunte de historia de inteligencia artificial. Son más todas las redes adversarias fueron descritas por Spinquart en el año 90. Stratonovich, que habla del proceso condicional de Narco, son modelos generativos, tanto hablamos hoy en 1960. Y para que no se me olvide, el primer evento casi global de inteligencia artificial no fue ese seminario, que si bien ocupó merecido lugar en la historia, sino una conferencia que hizo el CNRS, de Francia, en el año 51, como las máquinas de calcular y el pensamiento humano, de donde tuvo lo más destacado de su época, a excepción de Kelly, que no tengo claro por qué no fue, que fue Nobel Griezmann, hubo una presentación del robot de ajedrez de Torres Quevedo. Torres Quevedo es un ingeniero español que hizo el primer robot de jugar de ajedrez. En realidad jugaba un problema. Era realmente un robot. Y de hecho, en esa conferencia le ganó el problema de ajedrez a Violeta Barnakova, que fue campeón del mundo. Un sistema electromecánico. Si lo puedo pedir, lo podemos hacer. Está muy chiquito. Está muy chiquito. Si pensar, si hacer una traslación en el tiempo, vamos al 2000, vamos a escribir una historia de inteligencia artificial. ¿De qué hablaríamos? De una técnica en particular que se llama Support Vector Machines,
fue desarrollada por Vladimir Barnik, que ya hablamos, en el 90. Hablaríamos de razonamiento bayesiano, que en realidad, por eso el razonamiento bayesiano, el teorema de Bayes, en realidad fue formulado previamente por Laplace y por Saunders. Lo que hizo Bayes fue sistematizar, pero le quedó ahí y lo tenemos todo. Otros conceptos en términos de teoría de probabilidad estadística, árboles de decisión, método de conjunto, inteligencia de enjambre. ¿Qué pasa si yo opero conjuntos diferenciales de neuronas? Fíjense cómo hemos destacado en parte de inteligencia de enjambre haciendo ahora sistemas sparse, donde no todas las neuronas se activan cada vez que vuelve a pasar. Bueno, de la computación evolutiva. ¿Por qué? Porque estas técnicas proporcionaron muchas aplicaciones exitosas. Venimos aplicando estas cosas que llamamos inteligencia artificial desde bastante tiempo, en campos limitadísimos. De hecho, la primera aplicación industrial a gran escala de una red convolucional la hizo ArcelorMittal, relacionado con la industria de la empresa siderúrgica más grande del mundo, en 2010. Un sistema de reconocimiento de imágenes que analiza los productos terminados para encontrar fallas, fracturas, de control de calidad. Con una capacidad de computación que era probablemente 1000 veces inferior a la que tenemos. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en la definición del Big Spa. Inteligencia artificial, suministrando respuestas definitivas basándose en la aproximación derivada de datos no confiables provistos por usuarios de Internet incompetentes y desempeñados. A mí me encanta la definición del PAP, pero yo creo que estoy citando por algún otro lado también. La definición de SPAF que tiene en el ámbito de la academia que más me gusta es una referida a un principio que se regula en Einstein, que no mueren las viejas ideas, sino que lo sostenían. Y es una declaración del Papa en nuestro departamento, está a 4 funerales de la perfección. Pero una historia de la inteligencia artificial que escribiéramos ahora destacaría, por un lado, la reducción semántica, significado de inteligencia artificial, hoy día, aún en ámbitos académicos no especializados, es en realidad sistemas de grandes redes neuronales muy profundas que son capaces de autoentrenarse. Conceptos como la viejísima regla de la cadena, que sigue siendo la herramienta fundamental de redes neuronales artificiales no lineales, profundas, de muchas capas de espesor, entrenadas por descenso de la red. Esto que hoy llamamos inteligencia artificial. Todo lo demás parece ser tan complicado. En particular, redes recurrentes basadas en retroalimentación. El transformer es un retroalimentador que hace la recursión en una red, que en definitiva son computadoras generales cuyos programas son las matrices de textos. Ustedes pueden imaginar una gran red neuronal moderna como una computadora. ¿Y cuál es el programa de esa computadora? Las matrices de textos. Entonces,
en medida que varían esas matrices de pesos, al input corresponde un cierto. ¿Por qué? Porque muchas de las aplicaciones más famosas y más recientes dependen de este conjunto de datos. ¿Por qué hemos llegado hasta acá? Porque, como les decía al principio, me parece que trazar la historia permite algún grado mejor de inferencia respecto del fin. Y también permite, digamos, refutar algunas leyendas. Y a mí me gusta. Es como sí, la leyenda de las cualidades del inventor de Elon Musk. No inventó nada, salvo ser un hijo de puta. Tampoco lo inventó, pero es una característica muy especial. Pero en otra ocasión haré literatura con un poco menos creo que el Comité Nobel ha negado fuera del teatro en numerosas ocasiones, ustedes recordarán, más de un premio Nobel de la Paz. ¿Qué sería el premio Nobel de la Paz? No hablar de premio Nobel. Barack Obama, o de literatura, todos grandes ignorados Nobel. En general, en las ciencias duras ha habido más omitidos que premios dudosos. Eso se rompió un par de años con los premios a ¿sabes? Yo respeto muchísimo lo que ojo, no estoy diciendo a él porque es un copión plagiado, de ninguna manera, pero en realidad hay un proceso de construcción colectiva, como se construye mucho, no necesariamente uno está al tanto de lo que hacen todos, pero a mí me tortura especialmente que después de conocer el antecedente, gente no haya hecho nunca ninguna referencia, por ejemplo, a su enunciado, el inventor legislativo. Cierro el Juan. ¿Cuál es el panorama actual? Simpleza relativa, estamos concentrados en un paradigma de modelos, movido por una enormidad de fuerza bruta. Enormidad. Como decía un amigo respecto a un papagero, ¿verdad? Un operario industrial calificado, mucho operario industrial calificado, y yo le explicaba a grandes rasgos los problemas de modelar el flujo de electrones en un reactor nuclear. Su conclusión fue que tanta física teórica para el agua. Eso es efectivamente lo que hace un reactor nuclear, ¿verdad? Se ha convertido en un producto de consumo masivo. De hecho, de alguna forma está desplazando al motor de búsqueda como interfaz con el público. Que se ha convertido en un contexto de aplicación multidisciplinar. Hay territorios fabulosos para aplicar tecnologías de inteligencia artificial, y hay otros en que no tiene sentido. Siempre hay que remitirse a este algoritmo de Vox que citaba al comienzo. Todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Entonces hay que circunscribirnos a la algunos. Otro fenómeno que tenemos, que es consecuencia directa de la enormidad
cantidad de fuerza bruta que hace falta es el de concentración oligopólica. Digamos, la más modesta plata que uno va a poner en un data center hoy para entrenar un modelo que para hacer inferencia cuesta $40.000. Una H200 y no pone 100.000. De hecho, creo que Value, si no Value Tencent, acaba de comprarle a Huawei $6.500 millones en placas hace 1950. Y también, esto visto, vamos moviendo del terreno de la matemática al terreno de la economía y la política, es un refugio de capital especulativo. Los grandes monstruos del mundo de la inteligencia artificial experimental, ChatGPT, no tienen un modelo de negocio razonable. Entonces, en realidad, permítanme una reflexión adicional. Todo el mercado de capitales es un gran tema de todos. Porque en realidad, quien entra al mercado de capitales no lo hace con el propósito de recibir un dividendo como resultado de la inyección de capital en la empresa que le permitió obtener un mayor margen de ganancia o una ganancia más abundante. Lo hace con el propósito de haber comprado más barato que aquello que va a vender. Es característico del sistema de Ponzi. Se quedaron al final son los veteranos. Pero ¿por qué el capital especulativo hace esto? Bueno, porque hay que hacer números. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una superabundancia de capital financiero de los 70 para acá que se va reproduciendo, que de alguna forma hay que restringir, porque si no, todo el sistema financiero global se va a reducir. Este contexto no está exento de problemas. Varias familias tenemos problemas técnicos desde los límites de crecimiento. Ustedes recordarán la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, para mejorar mi modelo linealmente necesito potencia de cálculo que crezca exponencialmente. GPT-3, por poner un gran modelo en juego, podría ser una cantidad hoy modesta de placas NVIDIA de hace 3 generaciones. GPT-5 es mejor. Esto de mucho mejor es cuánto de costo exponencial provocó saltar 3 generaciones de placas y multiplicar su número probablemente por 2. Estos problemas de seguridad, no hay una ingeniería de seguridad en los sistemas de inteligencia artificial. Entonces estábamos en el software realmente simbólico hace 30 años. Aparece un agujero, lo parchamos. Aparece un agujero, lo parchamos. Parchamos y el parche tiene un agujero. Entonces parchamos el agujero que tiene el parche, porque parchamos el agujero y jugamos el juego de las múltiples camisetas agujeradas. El juego de las múltiples camisetas agujeradas, tenemos 11 camisetas con agujeros, uno se las pone en un orden tal que supone la probabilidad de que los agujeros no existen. Esos no son los mayores problemas. Los problemas sociales son muy graves, porque
produce una transformación de la vida de la gente. El preguntarle a ChatGPT, los chinos dirán preguntarle a China. Transformaciones en el trabajo, que por ahora son más anunciadas que reales, pero las van a producir. Transformaciones en la educación. Todo eso que se dedica a la docencia, ¿cómo hace ahora para pedirle un ensayo a un estudiante y evaluarlo correctamente? ¿Usamos estas herramientas de asistencia en el aula o las mandamos al exilio? Tenemos que replantear nuestra manera de evaluar, tenemos que replantear nuestra manera de enseñar, tenemos que replantear toda la arquitectura de la educación. En paralelo con los efectos sociales hay efectos políticos. El alineamiento del poder relativo. El alineamiento del poder relativo tiene que ver con algo que uno elegantemente llamaría la propiedad de la verdad. Muchas gracias. Estamos acá siempre. La propiedad de la verdad es ¿qué es cierto? Cierto es aquello que está avalado por un consenso de certeza, porque es empíricamente verificable. Cuando tu referencia a la verdad es un bot de un sistema de aprendizaje automático, estamos en problemas, especialmente por lo que los brutos errores que elegantemente se llaman alucinaciones, que además son inevitables. Podemos demostrar matemáticamente que las alucinaciones son inevitables. Podemos reducirlas, no podemos eliminar. Y en realidad a mí no me preocupa que Claude o ChatGPT me citan incorrectamente un 30-5% de las veces, porque lo voy a revisar. Algunos no lo van a revisar. Te van a aparecer en preguntas científicas, cosas. O por influencia de juicio. O por influencia de juicio. Pero me preocupa cuando reduzcamos al 1% del margen de alucinación y un sistema guiado por inteligencia artificial haga cirugía láser de todo. Y en la geopolítica global hay disputa de los modelos productivos. Digamos, un bloque que hace modelos de frontera que son secreto industrial, otro bloque que hace más o menos lo mismo con pesos abiertos. Es parte de la Segunda Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Consecuencias ambientales. Estas cosas consumen energía a los pavotes, agua a los pavotes y otros recursos escasos a los pavotes. La fabricación de chips es una cosa extremadamente consumidora de recursos y en este proceso además la obsolescencia de los chips dedicados para hacer inteligencia artificial se ha acortado notablemente. Vos tenés una Nvidia de la serie A y ya es una antigüedad. Tiene 2 años y 3. Hardware que tenés que tirar o que la dámela. Si la tenés ahí. Dame una circunvalación. Pero desde el punto de vista de estar en la cresta de la ola, plantea un montón de problemas filosóficos. Probablemente
¿no? Está muy lejos de ser mi provincia, la filosofía no comprendo toda la profundidad, pero sí tenemos alrededor de la conciencia, la inteligencia, los problemas de control, las limitaciones de discurso, etcétera, etcétera. Si que seguimos, casi llegamos al final. Al final, elegí esto que es la justificación de la llegada tapleriana, de Flores de León, que sabrán de qué hablo. La llegada tapleriana es la que elimina del universo todas las máquinas. Por eso, en el universo de León no hay computadoras en manos. Tenés gente que se droga para hacer los cálculos. Claro. Sí, en vez de computadora. Hubo un tiempo en que los hombres delegaron su pensamiento en las máquinas con la esperanza de que eso lo liberaría. Eso lo permitió que otros hombres con máquinas lo supervisen. Pero, quiero evitar el futuro. Probablemente la burbuja está hecha. El volumen de capital entrante en el mercado de la inteligencia artificial no se corresponde no solo con el producido, sino con las expectativas del modelo de negocio. Netflix perdió plata durante muchísimo tiempo, pero el modelo de negocio cerrado. El agravamiento de la restricción del discurso. Estamos poniendo la definición de discurso legítimo y de verdad en manos privadas. No solo en términos de achicamiento que se produce por dos fenómenos. El primer fenómeno es el fenómeno de retroalimentación. El texto está distribuido como cualquier distribución normal. Vamos a ver. Una campana, los extremos. En general, el cambio histórico se produce en los extremos. Nunca. Ahora, ¿qué pasa cuando yo agarro esa distribución y la vuelvo a inyectar? Los extremos se achican. Y cuando lo voy a inyectar, los extremos se achican. Como decía Ross Anderson, supongo que tenemos un programa de hacer música. Yo les pido que me componga una sinfonía en el estilo de Mozart. Entonces el programa me va a componer una sinfonía en el estilo de Mozart como si lo hubiera escrito salido. Y esa sinfonía va a ir a parar a la gran internet. Y otro modelo, o ese mismo modelo, la va a dividir. Y entonces, la próxima vez que alguien le pida al modelo hacer una sinfonía en el estilo de Mozart, el modelo le va a hacer una sinfonía al estilo de Mozart, pero escrita por Salieri, pero escrita por Salieri. And so on, and so on. Este es el primer problema de restricción. El segundo problema de restricción del discurso es lo que está de moda llamar safe. El hecho de que un modelo no te pueda contar cómo fabricar una bomba. O usar la palabra negra. Esto privatiza el control del discurso, porque esas barreras, estos guardajes, lo pone el señor Sam Altman. No lo pone el consenso de los humanos, y además es difícil de obtener. Y el discurso legítimo entre nosotros, hispanoparlantes en el pueblo del mundo, respecto de alguien que vive en Tanchaco. Tampoco es demasiado moderado, digamos, pero esto lo agrava sistemáticamente y tiene un perfil.
Y los efectos sobre el trabajo. Yo insisto que el trabajo es un problema. Che, hay una teoría del trabajo fantástico. Si a mí no me gusta trabajar. A mí me gusta hacer carpintería, rascarme las donas, tirarme en el sillón y mirar cómo crece el gigante. El problema no es el trabajo, el problema es el ingreso. Lo que tenemos que garantizar es que la automatización no desplaza el ingreso, no que no desplace el trabajo. Maravilloso. Ustedes se imaginan tener una jornada laboral de 30 horas semanales, ¿por qué no de 24? Una hora por día. Eso te complica la vida porque pasaste 4 horas viajando a la hora. Desafortunadamente, resolver el problema de que no es el trabajo, sino el ingreso, está fuera de los límites de esta charla. Después tomamos un café o con mucha fuerza, discutimos, pero ciertamente el cambio no tiene nada que ver con la tecnología en este aspecto. Estamos llegando prácticamente al final. ¿La vuelvo a poner? Sí. Eso estaba pensando. No sé, pero bueno. Rápido. Gracias. En la perspectiva más cercana tenemos un riesgo sistémico. Es decir, que el desarrollo de estos grandes sistemas se divida en dos universos. Uno está más consolidado, que es el basado en tecnología del entorno global, y otro está desarrollándose y de acuerdo con el cálculo va a estar equiprobable en 2028, que es el que está desarrollando. De 2020 para acá, el cálculo de servilleta indica que por cada año que pasa, la tecnología aplicada en China en este campo avanza un año y medio. En 2020 estaban 5 años atrasados, en 2022 estaban 4 años atrasados, en 2024 estaban y así. Alguien se va a poner a desarrollar el sistema neurocentral, que en mis modestos juicios son la dirección correcta, porque permiten resolver aquellas cosas que decíamos tenemos límite a los sistemas probabilísticos y podemos predecir con sistemas simples. En realidad ya empezamos. El sistema es un sistema simbólico en el lugar de autoentrenarse a partir de un enorme volumen de texto, se comporta en función del sistema de redes, símbolos, ¿sí? Un sistema lógico. En general, nuestros programas convencionales son sistemas simbólicos. Y hay una discusión que hay un montón es las redes neuronales son sistemas probabilísticos en general, calcular probabilidades de un montón de cosas y probablemente esta multiplicación me da. Si vos sabes cómo multiplicar y entendés el algoritmo de la multiplicación, lo ejecutas y te da el número, probablemente sea este número. Entonces, lo neurosimbólico sería tratar de conciliar ambos mundos diciendo, bueno, hay ciertas cosas que nosotros queremos hacer de manera algorítmica y no de manera probabilística para tener un resultado exacto. Sí, nada. Sí. De hecho, además, en ciertos aspectos, un sistema simbólico es mucho más compacto. Claro. ¿Y por qué neuro? Porque las redes neuronales y un sistema simbólico. De hecho, ya empezamos. Todo es un sistema simbólico. Tiene un kernel, tiene un kernel simbólico, que es lo que le permite ser tan bueno haciendo programas. Y después trae la eterna discusión de la inteligencia artificial.
artificial general, que acá le puse el signo lógico de negativo aquí, en realidad aprendo muy bien definir qué es indulgencia. Técnicamente no importa, me remito a lo que decía Dijkstra, aquí no importa si es un submarino nada, pero sí en términos de la revaluación del discurso. Lo último es una cita en el antepasado Vázquez, un refrán en euskera, se la buen gusto vendrá. Todo lo que tiene nombre es. Y queremos, cito de nuevo a James Buffer, cuestionar el estatus quo puede resultar en destierro, prisión, ridículo o ser que no lo hubiera, dependiendo de tu edad, de tu ubicación y de qué vacas sagradas quieras caer. Sí, ¿qué haremos? Estos son mis 6 puntos, si no les gustan tengo otros. Por primera vez, en el contexto del mundo libre, del mundo del software libre, enfrentamos limitaciones materiales significativas. Porque una compu para programar en C tiene cualquiera y puede usar una de esas 3 generaciones. Pero una placa especializada es cara, y una placa especializada on the edge es mucho. Sin embargo, la primera tarea que nos queda es explorar. ¿Qué otras cosas de ese universo de inteligencia artificial podemos aprovechar y explicar? ¿Para qué? ¿Para qué propósitos específicos? Porque decía el señor Mitad, un modelo, una revolucionaria que mira la pieza de acero de 70 está mal. De verdad mucho más. Yo tengo la sensación de que mucho más. Construir alternativas, acá viene el chivo provinciano tradicional, construir a la próxima charla, hacer inteligencia artificial libre con conocimiento. Concentrarnos en aplicaciones que son eficientes para nuestro entorno. No pretendamos la gran aplicación universal, no vamos a hacer inteligencia artificial general libre, tampoco es estudiar y seguir estudiando. Es la tarea que nos compete a todos. Y no caer en el pánico moral. Inteligencia artificial, mira, tampoco viene entusiasmo atípico. De repente hay que tirar el agua sucia de la bañera, pero no tiremos al bebé con el agua sucia. Y este no es el final. Para que no sea el final, elegimos, por supuesto, la cinta clásica de Pierre de Fermat, de lo cual he encontrado una demostración maravillosa, pero este margen es demasiado estrecho.